Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, está muy movida esta legislatura. ¿Usted cree que aguanta o no el gobierno? Esta legislatura está movida desde el 23 de julio de 2023, así que yo dramatizaría menos las previsiones, sobre todo porque si hay una constante en la propia legislatura ha sido la previsión de que iba a durar poco, y ya se lleva más de 2 años, creo que hay voluntad de que se mantenga, creo que debe mantenerse, y creo que está viendo unas transformaciones y unas corrientes profundas en nuestro país, donde el genocidio sobre la población palestina a cargo de Israel puede determinar mucho, a un lado o a otro, el futuro de la legislatura y de la política. Hay lobbies sionistas funcionando y operando en Madrid y en Cataluña, y hay una población que en un 80% está escandalizada y aterrorizada por el genocidio israelí, y que está empezando a ver un punto de inflexión, sobre todo en el campo de la izquierda, de ir más a la ofensiva frente al shock y un poco una actitud timorata y a la defensiva que se ha tenido hasta ahora. ¿Usted cree, por ejemplo, que hay una operación del presidente del gobierno o del gobierno del Partido Socialista para que esta hipersensibilidad que hay con Gaza se convierta en una especie de activación del electorado desencantado de izquierdas, como ocurrió con la guerra de Irak? Bueno, sobre todo lo que hay es una reactivación de una población que se está mostrando en su mayor solidaridad. Hoy hablaba con una amiga italiana que me decía que estaba el puerto de Livorno paralizado, una manifestación masiva sobre una de las grandes empresas de armamento en Italia que está al lado de Florencia. Hay también movilización en otros países, y lo más importante, que nos dicen que tienen como faro y referente a España y las movilizaciones que está habiendo, y también un gobierno que efectivamente está marcando una posición que afortunadamente hoy países como Francia, Bélgica, o ayer Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, pues empiezan a reconocer el Estado palestino, en el que nosotros dimos un paso adelante y nos sentimos muy orgullosos. Es una realidad que ante un genocidio de estas proporciones, este Auschwitz de 2025, la población reaccione y también opere en la opinión pública española un debate absolutamente crucial, porque tiene base civilizatoria, es decir, la entrada de la barbarie que supone el ejército nazi de Israel sobre el campo de Gaza, exterminando a población, es algo que va a determinar por motivación plenamente humana, no ya por planificación de expertos prospectivos en Moncloa o en cualquier otro sitio. Permítame, señor Maillo, porque estamos viendo la imagen ahora mismo de Roma. Usted me hablaba del puerto de Livorno y hay huelga general en Italia, hay protestas por lo que está ocurriendo en Gaza. Esta es la imagen que tenemos ahora mismo, imagen en directo ahora mismo, Diana Mata, en la capital italiana. Eso es, esta manifestación que están viendo, que nos está llegando en directo en la capital italiana, que partía pues hace poco más de un par de horas desde la estación de Termini en Roma, es una de las muchas manifestaciones que están previstas para hoy, porque se espera que haya concentraciones en más de 80 ciudades de Italia en apoyo a Palestina, y, como decías, otras movilizaciones, por ejemplo, una huelga que está provocando retrasos en el transporte público, o también el bloqueo en algunos puertos. Antonio Maillo, ahora mismo hay otra serie de países que se están incorporando a esa línea que ya marcó España de reconocimiento del Estado palestino: Reino Unido, Australia, Portugal, Canadá, hoy Francia, por ejemplo, hoy también Malta. Pero nuestra pregunta es, reconocimiento del Estado palestino, ¿y después qué? Después tenemos que obligar que la ONU tome el general, aprobar que la ONU establezca una fuerza que haga parar ese genocidio y ese exterminio. Y en el caso de España, nosotros vamos a reivindicar la ruptura de relaciones con Israel. Creo que ese tiene que ser el siguiente paso, y colaborar en la causa del genocidio en el Tribunal Penal Internacional. Yo creo que España está siendo un faro para mucha población europea que tiene, en el caso de Italia, como usted ha visto, movilizaciones masivas, pero un gobierno como Meloni absolutamente entregado a Netanyahu, y sin embargo una España que no solo es esperanza para nuestro país, sino que es esperanza para la población de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea, que está gobernada por la derecha o la extrema derecha. Y en ese marco de debate está claro que en España tenemos que tener en cuenta eso para defender, como lo hacemos desde Izquierda Unida, que la legislatura se agote, que lleguemos a 2027, que sigamos desarrollando desde el Ejecutivo reformas estructurales que necesita nuestro país, y que se debate el presupuesto general. Nosotros somos partidarios de que haya un debate sobre presupuestos generales, independientemente del sentido del voto final, que, bueno, tal como conocemos en
en la caracterización de esta legislatura, si algo ha caracterizado es la imprevisibilidad de los resultados. Por tanto, dar como derrotada ya la votación sobre presupuesto cuando ni siquiera se han presentado, creo que puede ser altamente arriesgado, tal como hemos conocido una legislatura llena de sorpresas. Señor Maillo, mañana finalmente irá ese decreto, porque usted decía, oye, ya han pasado 2 consejos de ministros, como en el próximo no vaya, que los ministros de Sumar no aparezcan en Moncloa. ¿Usted tiene ya la confirmación de que sí o sí mañana está aprobado? Así nos lo han transmitido, todavía no hemos recibido el índice que usted sabe se remite en la tarde-noche del día anterior del Consejo de Ministros, pero en cualquier caso nosotros confiamos en el compromiso que nos han lanzado de que vaya. Si no fuera, sería absolutamente sorpresivo y no contemplamos ahora mismo este escenario, un escenario en el que nosotros no habíamos planteado la comprensión de que no podía aprobarse al día siguiente del anuncio por el presidente, pero ya la siguiente semana no estaba justificado y está mucho menos. No contemplamos otro escenario que no sea la aprobación en el Consejo de Ministros del embargo a través del Real Decreto total de armas, porque así lo hemos exigido y así habíamos planteado, por supuesto, que no fuéramos al Consejo de Ministros si no se diera esa circunstancia. Creo que hay que ser muy coherente con esto. Además, un anuncio del propio presidente del Gobierno tiene que ejecutarse y no puede añadirse causas técnicas, porque para eso hay cientos de técnicos trabajando para que las decisiones políticas se lleven a efecto como expresión de esa voluntad. Y no podía arguirse más semanas de retraso ante un hecho que es absolutamente básico y elemental y que justifica, entre otras cosas, que estemos en el Gobierno. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. La última, no sé si le parecen suficientes las explicaciones desde el Ministerio de Igualdad por toda esa polémica en torno al mal funcionamiento de las pulseras telemáticas contra el maltrato. Nosotros, en el momento que nos enteramos del informe del fiscal general, presentamos un escrito de pregunta al Ministerio y al Gobierno para que nos aclarara en todos sus términos todo lo que había ocurrido. Creo que es la mejor determinación para saber con todo detalle qué es lo que ha ocurrido y por ahora estamos a la expectativa de que las medidas que nos han planteado y que han valorado desde el Ministerio de Igualdad tienen que aclararse, y la máxima transparencia con respecto a un hecho muy delicado que tiene que tener especial información y sobre todo mucha sensibilidad con respecto a las personas que posiblemente hayan sido afectadas. Y en ese sentido decir algo. Yo creo que es muy importante en temas tan delicados como este no solo ser prudente, sino exigir transparencia, porque la transparencia es lo que mejor blinda cualquier tipo de errores posible o de deficiencia en el traspaso de datos entre empresas que se han sido concesionarias. Pero yo digo también otra cosa. Posiblemente de este asunto habrá que plantearse si hay que demandar a estas empresas concesionarias, que no puede sostenerse si se confirma ese grado de oscurantismo que tuvieron ante un hecho tan delicado. Estamos esperando las explicaciones, lo pedimos inmediatamente después y desde luego nada que ver con esta sacudida impostada e impostora del Partido Popular, un partido que pacta con Vox la eliminación de concejalías de igualdad en ayuntamientos como Valladolid, Burgos, Orihuela o Toledo, y que ahora se erige con una visión que es seguir con la estrategia de erosión sin importarle la delicadeza y la trascendencia de este asunto a través de la vía parlamentaria y la clarificación y transparencia que tiene que tener el Gobierno en este asunto. Líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, gracias por estar en directo en La Sexta, en El Rojo Vivo. Suerte. Muchas gracias.